Bueno, buenos días chicos. Vamos a empezar el coloquio número 3 que tienen enviado la guía en formato Word. Vamos a ver una pequeña introducción de la parte teórica sobre propiedades coligativas. Creo que ya habrán visto algo en la parte de teoría. En primer lugar, así rápidamente, ¿para qué sirven las propiedades coligativas? Para calcular el número de partículas de soluto, principalmente de soluto, que hay en una dada solución. Por lo tanto, van a depender de las características del solvente y de la concentración del soluto. Estas propiedades son aplicadas cuando las soluciones son diluidas, tanto así que podemos igualar la molaridad con la molalidad. Igualamos con la molalidad. Y cuando el soluto es no volátil. Esto es importante porque tiene que ver también un soluto no volátil. ¿Cuáles son esas propiedades coligativas? Descenso de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición o la temperatura de ebullición, descenso del punto de congelación o de la temperatura de congelación y la presión osmótica que reconocemos con el símbolo pi. Bueno, esa sería la parte de teoría. Vamos a ver las fórmulas que vamos a utilizar. Así como siempre les voy poniendo en la pizarra, entonces traté de hacerles para que ustedes vayan armando su formulario. En primer lugar, la variación de la temperatura de congelación es igual a una constante crioscópica que viene dada y que para cada compuesto, para cada solvente, depende del solvente, como lo dice su nombre, es constante, siempre del agua va a ser la misma, siempre del benceno va a ser el mismo, la misma constante, por la molalidad, por la concentración expresada en molalidad. Entonces después les especifiqué, por si no se acuerdan, Kc es la constante crioscópica, sacamos del libro, y M la molalidad. También la variación de la temperatura de congelación va a venir dada por la fórmula. La temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución. Del solvente puro, sin mezclar el soluto. Esto ya sería el soluto más el solvente que va a formar la solución. Entonces acá vemos que hay un descenso de la temperatura de congelación. Para recordar la fórmula de la concentración expresada como molalidad, va a ser igual a la masa del soluto expresado en gramos, dividido el peso molecular del soluto, siempre gramos sobre mol, por los kilogramos de solvente, o sea, la masa del solvente, siempre esto en kilogramos. Entonces, repasando, masa del soluto, peso molecular del soluto y la masa del solvente. Gramos, esto es gramos sobre mol, y esto sí o sí debe estar en kilogramos. La misma fórmula aplicada a la temperatura de ebullición. La variación de temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por la molalidad, que sería la misma que esta que tenemos acá, nada más que acá C representa la congelación, acá EB es la ebullición. La temperatura de ebullición en este caso va a ser al revés. Variación de temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, porque hay un aumento de la temperatura de ebullición. Por lo tanto, al agregar el soluto al solvente va a aumentar la temperatura de ebullición, por eso esto está antes. Es la misma, pero es al revés. Acá es solvente menos solución, acá es solución menos solvente. Y por último, la presión osmótica, fórmula sencilla, molalidad por R, que es la constante de los gases, 0,0082 grados centígrados sobre mol, atmósfera por litro sobre grado centígrado sobre mol, por la temperatura en Kelvin. Bien. Y por otro lado, vamos a... Bueno, y por último, una fórmula para utilizar con el descenso de la presión de vapor. La variación de la presión sobre la presión del vapor de solvente puro es igual a M2 por el peso molecular 1 dividido M1 por el peso molecular 2 más M2 por el peso molecular 1. Esto tiene todo un lugar, ¿verdad? De dónde sale, ¿verdad? Que es lo que van a dar en teoría. Delta P, siempre la variación, presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en una solución. Ahí abajo les especifico. En esta fórmula siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de 1 nos referimos al solvente y cuando hablamos de 2 nos referimos al soluto. Es decir, acá es soluto, solvente, solvente,
soluto. ¿Se entiende? El 2 siempre se va a referir al soluto, el 1 se va a referir al solvente. Esto está especificado, ya está por convenio, ya está establecido así. Bueno, y después van a pasar a resolver sus cuestionarios. No son difíciles los problemas. Al término tienen todos las respuestas, ¿verdad? Quiero que hagan hasta el problema 6 y la semana que viene continuamos. Vamos a empezar. Les voy a explicar el problema 1 y después les dejo para que ustedes vayan haciendo. El problema 1 me dice, leo de mi cuaderno directo. Una solución posee 0,1526 gramos de naftaleno en 50 gramos de tetracloruro de carbono. Entonces tengo, en primer lugar, un compuesto 1 que es naftaleno. Una masa del soluto, 0,1526 en 50 gramos de tetracloruro de carbono, que es el solvente, 50 gramos. Esto origina un aumento del punto de ebullición. O sea, ya me da como dato la variación de la temperatura de ebullición. No me da del solvente puro ni cuánto de la solución, sino que cuánto ya subió por la disolución de ese soluto. O sea, delta T de ebullición ya me da que es igual a 0,402. Me dice que tengo otra solución que tiene una masa diferente de soluto, 0,6216, en la misma cantidad de solvente. Por lo tanto, la masa del solvente es 50 gramos. Pero esto produce un aumento, un delta T de ebullición de 0,647 grados centígrados. Este compuesto yo conozco que es naftaleno, puedo calcular con la fórmula su peso molecular. Me pregunta de este compuesto 2 desconocido, ¿cuál es el peso molecular? Para calcular el peso molecular necesito conocer la concentración, o sea, la molalidad. Y entonces me voy mirando mis fórmulas. Me acuerdo que delta T de ebullición es igual a K de ebullición por M. Acá puedo calcular la molalidad para luego despejar el peso molecular. Pero me falta K de ebullición. Recordando que la K de ebullición es una constante que depende del solvente y como ambos compuestos están disueltos en el mismo solvente, yo puedo utilizar los datos del compuesto 1 para calcular la K de ebullición y luego trabajar con el compuesto 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, necesito K de ebullición del solvente que es igual para ambos. De este compuesto 1, primeramente voy a calcular su molalidad, despejando, aplicando la fórmula que ya les di. Masa dividido peso molecular por la masa del solvente. Recuerden siempre esto en kilogramos. Calculé la molalidad con la fórmula delta T de ebullición que tengo es igual a K de ebullición por la molalidad que ya calculé. Despejo K de ebullición. Y acá calculo K de ebullición que me sale 16,86 grados centígrados sobre molar. Esta K de ebullición voy a utilizar para calcular la molalidad en el compuesto 2. Entonces acá ya voy a empezar a trabajar con el compuesto 2. Delta T de ebullición es K de ebullición por la molalidad. K de ebullición tengo, delta T de ebullición tengo y despejo la molalidad. Y ahí tengo 0,038 molar. Una vez que tengo la molalidad, voy a mi fórmula, igual a masa de soluto por peso molecular dividido la masa del solvente, despejo peso molecular. Y ahí calculo el peso molecular del compuesto 2 que no conozco. Es un poco, pero siempre las mismas fórmulas. Bueno, después el problema 2, el 3, el 4 y el 5 son muy parecidos, entonces les dejo para que ustedes hagan de tarea. Hasta el 4. Y en el 5 ya empezamos a trabajar con la fórmula de presión de vapor. Y nada más es una aplicación directa de fórmula. Les dejo especificado para que ustedes terminen. Me dice el problema. Una solución, el problema 5 ya, está compuesta de 21 gramos de un soluto orgánico en 130 gramos de éter. O sea, soluto es, siempre que está en menor cantidad va a ser el soluto. O sea, masa 2 que es soluto va a ser 21 gramos. En 130 gramos de éter va a ser en este caso el solvente, masa 1, 130 gramos. Tiene una presión de la solución P 430 milímetros de mercurio. Del solvente puro la presión es 470,2 milímetros de mercurio. Calcular el peso molecular del soluto.
Vamos a nuestro formulario y ahí tenemos la fórmula. Delta P sobre P0 es igual a masa 2 por peso molecular 1 dividido masa 1 por peso molecular 2 más la masa 2 por el peso molecular 1 y de acá voy a despejar el peso molecular 2 que sería del soluto lo que me está pidiendo. Van a calcular la fórmula del éter y calculan su peso molecular y ahí directamente aplicación de fórmula. Y para terminar este coloquio quiero que lleguen al problema 6. El problema 6 les empiezo a explicar que es un poco diferente nada más por el planteamiento. Me dice, una solución acuosa tiene un compuesto 1 que es urea, en una concentración 5% en peso, quiere decir peso, y 10% en peso de glucosa, un compuesto 2, 10% peso. Entonces acá es nada más trabajar con este dato que tengo. Si me dice 5% peso, quiere decir que tengo 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por lo tanto, la masa del solvente va a ser 100 menos 5, 95. Lo mismo para este. 10 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por lo tanto, la masa del solvente va a ser 100 menos 10, 90 gramos. Como son dos compuestos interactuando juntos, disueltos en una misma solución, voy a calcular una molalidad total, como la molalidad del compuesto 1, de la urea, más la molalidad del compuesto 2, de la glucosa. La molalidad del compuesto 1 voy a usar la masa 1 del soluto dividido el peso molecular de la urea por la masa del solvente, que sería 95 dividido 1000. Y la molalidad 2 va a ser igual a la masa del soluto 2, que sería 10 gramos, dividido el peso molecular de la glucosa por la masa del solvente 2, que sería 90 dividido 1000, siempre en kilogramos. Una vez que calculamos esta molalidad total, les digo acá para que vayan viendo, sale 1,49 molar. Hago como los otros problemas, calculo delta T de congelación y luego despejo la temperatura de la solución. Atiendan bien para hacer los despejes de la temperatura de solución. Otra cosa para terminar, siempre que les diga una solución acuosa, ¿cuál es el solvente? El solvente va a ser agua. Por lo tanto, la temperatura de congelación del solvente va a ser 0 grados centígrados. Y si estoy hablando de ebullición, la temperatura de ebullición del solvente, que ya sabemos va a ser 100 grados centígrados. Siempre que trabajan con la fórmula de delta T de congelación del solvente y con la solución, acá pueden trabajar en centígrados. Lo mismo acá también pueden trabajar en centígrados. Solamente cuando van a trabajar con presión osmótica deben trabajar en Kelvin, pero en este caso todavía no vamos a ver. Bueno, les dejo como tarea entonces del 1 al 6 que hagan, resuelvan y la semana que viene continuamos para terminar este coloquio. Que tengan un buen día.